Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Cristo. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de un tema importante. De hecho, pues todos los temas que podamos predicar de la Biblia son todos importantes. Pero dado los tiempos que estamos viviendo, en esta ocasión vamos a hablar del tema el día del Señor. Ese va a ser el tema, el día del Señor. Para que podamos luego nosotros conectarnos y hacer un enlace con esto que vamos a desarrollar esta mañana. Anteriormente, el apóstol Pablo ha estado enseñando a los tesalonicenses del arrebatamiento de lo que es la iglesia, el cual se va a llevar a cabo en la primera fase de la segunda venida del Señor. Pongámosle atención a esto, porque esto es algo que debemos de esmerarnos en comprender bien. ¿Cuál es este mensaje que Pablo les está dando a los hermanos de Tesalónica? Como decíamos, les ha estado enseñando con respecto al rapto de la iglesia. En los versículos anteriores es donde Pablo ha estado hablando de este tema. Y por supuesto, decíamos que este evento glorioso, que es el que cada creyente debe de estar esperando, se llevará en la segunda venida del Señor. Es decir, que en este caso nos estamos refiriendo a dos etapas que se llevará a cabo la segunda venida del Señor. En primer lugar, el Señor viene hasta las nubes, como dice el capítulo 4, verso 17 de esta misma carta. Y en ese momento que viene hasta las nubes, en ese preciso momento, pues es cuando la iglesia experimenta este maravilloso evento. Ahora, en este caso, luego de este levantamiento de la iglesia, Pablo viene a explicarles a los hermanos de Tesalónica que luego en este caso se sincroniza lo que es el día del Señor. El día del Señor, como estoy diciendo, será después del rapto. El día del Señor es mencionado en diferentes partes del Antiguo Testamento, el cual, por supuesto, se refiere al día de la venganza de Dios. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir el día del Señor? Bueno, está ampliando la idea que es el día de la venganza de Dios, donde después de establecer su reino, hermanos, el Señor aparecerá. El Señor, luego de este evento
que estoy mencionando, y al transcurrir 7 años, entonces aparecerá este terrible día de la venganza del Señor. Por ejemplo, en este caso, Él va a establecer su reino, como decíamos, y en este tiempo, siempre los apóstoles se preguntaban en Hechos capítulo número 1 y verso 6, le preguntaron al Señor: ¿cuándo será, Señor, que establecerás tu reino? El Señor les dijo que no les competía a ellos saber la fecha de cuándo sería o se llevaría a cabo lo que era el instalar el reino de Él en esta tierra. Y esto es porque este reino se llevará a establecer, como decíamos, luego de que termine lo que es el periodo del gran día del Señor. Por ejemplo, los tesalonicenses, hermanos, también estaban en esa expectativa. Pero nosotros vemos que Pablo les dice en el versículo 1 que leíamos: ustedes, hermanos, no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y de las fechas, pues cuando venga el día del Señor, ustedes, dicho de otra manera, les está diciendo Pablo, ustedes ya no estarán. Ustedes habrán sido levantados por el Señor. Y esto es interesante, que cada uno de aquellos que componemos la iglesia de Cristo debemos de saber que esta es una de las grandes esperanzas o de las grandes promesas que el Señor le hizo a su iglesia. Usted se recuerda que en el capítulo 14 de Juan, el Señor habló con respecto a que Él se iba, pero que también vendría. Y obviamente pues ahí se está refiriendo el Señor a este preciso momento cuando Él regrese y tome a su iglesia, para que en este caso la iglesia esté exenta de lo que es el día del Señor. Por ejemplo, decíamos que el día del Señor se compone de dos fases. Luego del rapto, hermanos, que aparece en el capítulo número 4, 17 de Primera de Tesalonicenses, después de 7 años, dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. No está diciendo la Biblia que después de 7 años, literalmente no lo está diciendo. Pero como cuando Él venga a recoger a su iglesia, Él viene en secreto. Es decir, viene hasta las nubes, no viene a la tierra. Pero cuando ya haya pasado lo que es el día del Señor, que a lo que se refiere es el periodo de la gran tribulación, en este entonces, sí, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Es decir, hermanos, este verso nos dice que hoy, por ejemplo, en este preciso tiempo se ejecutará ese terrible día de lo que es la venganza. La venganza se refiere a enjuiciar a aquellas personas que siempre
durante todo lo que es, diríamos, el tiempo del trato de Dios con los hombres, y en particular el tiempo de la gracia, nosotros vemos cómo los hombres le han vuelto la espalda a Dios. Nosotros podemos ver que es la gran mayoría que no le ha interesado los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios han sido asuntos que no tienen importancia para los hombres. Los hombres, sobre todo, se han dado la tarea a vivir el día a día, el vivir de acuerdo a como les ha indicado sus corazones. Esa es la conducta que nosotros vemos con respecto al mundo entero. El mundo entero, en tantas veces nosotros podemos ir viendo de que, es más, han expresado que ni existe Dios. El mundo entero se ha estado enfilando en el pecado. El mundo entero ha blasfemado. El mundo entero ha pisoteado lo que es, hermanos, la sangre preciosa de Cristo. Porque lo que Dios dio con respecto a su Hijo, hermanos, es lo más grande que Dios haya podido hacer por el hombre pecador. Y esto lo ha hecho Dios porque es a través de Cristo, es a través de ese sacrificio que el Señor llevó en la cruz del Calvario, como los hombres pueden ser libres del pecado y por ende de la ira de Dios. Sin embargo, nosotros no vemos eso. Nosotros lo que vemos es un mundo materialista. Nosotros lo que vemos es un mundo humanista. Nosotros lo que vemos es un mundo enfocado completamente en aquello que no es Dios. Y de alguna manera los hombres mencionan a Dios, pero ya es una mención cultural. Ya no es porque ellos creen que existe ese Dios. Pero qué lindo, hermanos, que cuando el día del Señor se desate en esta tierra, es importante saber que la iglesia en ese preciso momento va a ser levantada. Por eso es importante, hermanos, siempre agradecer a Dios, porque Él en su misericordia nos ha concedido ser parte de esa iglesia. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el día del Señor se refiere al periodo de la gran tribulación. Y vamos a ver en Isaías, yo quiero que abra su Biblia en el capítulo número 13, para que tengamos una idea de cómo es ese día que viene sobre este mundo. Voy a leerlo en ese capítulo. Vamos a leerlo, hermanos, en el versículo número 6 en adelante. Vea lo que dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá, dice, como dice, asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como la mujer en parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero el rostro como de llama.
Es decir, estos son como las predicciones que los profetas antiguos estuvieron mencionando, hermanos, con respecto a este terrible día. Por ejemplo, también vea en Ezequiel, en el capítulo número 30, donde nos habla también Ezequiel en el versículo número 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová, hablando de el lamentar que viene. Dice, de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones, y vendrá espada a Egipto. Se refiere al mundo. Habrá, dice, miedo en Etiopía. Es decir, lo que los profetas estaban mencionando, estaban dándole de alguna manera lo terrible que sería el día de Jehová. Por ejemplo, Mateo también nos habla cuando el mismo Señor dijo en el capítulo 24, verso 21, tribulación cual nunca, dice, ha habido ni habrá. Es decir, hermanos, lo que realmente viene a este mundo es lo más tenebroso. Por ejemplo, en el capítulo número 16 de Apocalipsis, verso 12 en adelante, quiero que también lo vea. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi, dice el verso 13, salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la gran batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Es decir, que por información nosotros no podemos, hermanos, como estar como desapercibidos. Este día es un día tenebroso. Este día es un día de lamento. Este día es un día terrible, como dice el profeta Malaquías, cuando también dice que será, dice, el día de ardor, donde Dios, dice, no le dejará ni raíz ni rama. Esto es algo espantoso, lo que la Biblia a través de los profetas nosotros leemos acá. Es decir, no es un asunto terrorífico que se han inventado los predicadores. Es un asunto que está en la palabra. Es un asunto que no podemos quitarlo de la palabra porque ya se estampó ahí. ¿Y por qué lo estampó el Señor ahí? Lo estampó, hermanos, para que en el día del Señor nadie pueda excusarse. Porque acuérdense que siempre el hombre es experto para poner excusas, para evadir sus responsabilidades. Usted se recuerda que cuando Adán falló, ¿qué fue lo que dijo Adán? Adán fue hábil para echarle la culpa a Eva, y Eva fue pronto para echarle la culpa a la serpiente. Es decir, aun cuando ya Dios
les había alertado. Ya Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho a estos primeros seres humanos? Les había dicho, el Señor les había alertado que no debían de comer del árbol que Él les había indicado que no lo hicieran. Les había anticipado. Y eso es precisamente lo que el Señor, a través de los profetas, a través de la palabra en su totalidad, el Señor viene hablando de cuál será ese futuro, de qué manera se llevará a cabo ese momento difícil para los seres humanos en esta tierra. Es un hecho que, hermanos, si no le ponemos atención, si no le damos importancia a esto, el hombre no tendrá excusas. El hombre no podrá decir, Señor, es decir, cuando tenga que enfrentar el día de la ira de Dios y le diga el hombre, mira, fíjate Dios que yo no me di cuenta, fíjate Dios que yo no entendí, fíjate Dios que si yo hubiese sabido de toda esta desgracia que venía a esta tierra, yo hubiese reaccionado, yo hubiese obedecido a tu palabra. Es decir, nadie podrá, hermanos, excusarse, nadie podrá decirle a Dios que de esa información ellos estaban ajenos. Y por eso es que en la palabra está ya bastante estipulado, aún hasta con detalles, cómo es que será la dimensión de ese terrible día, hermanos. Es decir, es una dimensión espantosa, terrible. Como el mismo Señor dijo, nunca ha habido situación como la que vendrá sobre la faz de la tierra. Y como decíamos, es Dios vengando, hermanos, la indiferencia de los hombres. Es Dios llevando a cabo su justicia. Es Dios llevando a cabo el juicio que los hombres se merecen por el hecho de que siguieron en el pecado, aún sabiendo que Dios los enjuiciaría si insistían en ello. Entonces, esto es una situación que no se la puede quitar el mundo. Aun cuando el mundo haya, hermanos, avanzado en los diferentes métodos o en las diferentes áreas tecnológicas, científicas, el acabosis de este tiempo no se lo podrán evitar, porque ya está profetizado, porque ya está determinado de parte de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir, es algo terrible. Probablemente, hermanos, usted lo ha leído. ¿Alguna vez ha escuchado alguna predicación con respecto al día del Señor, al tiempo de la gran tribulación? Pero probablemente nosotros no le hemos puesto mucho sentido. Nosotros de ahí, hermanos, vamos tomando las medidas pertinentes para ir en el orden y acorde con los propósitos de Dios, ¿verdad? Es necesario que cada creyente no pase por alto lo que está estampado en la palabra.
es importante no pasar por alto cuando nosotros escuchamos incluso el que se predique del día del Señor. Entonces, en este caso, este día es un día tremendo. Es un día donde en la Biblia encontramos, por ejemplo, Apocalipsis nos da detalles muy específicos. ¿Cómo será? Por ejemplo, ahí leíamos que cuando se abren los sellos de Dios, que es un periodo de juicios, luego se abren, hermanos, lo que a continuación son las copas de Dios, y luego se abren lo que es el periodo de las trompetas de Dios. Y tanto en los sellos, tanto en las copas y tanto en las trompetas, es cada vez una dimensión mayor. Cada vez es una dimensión mayor del juicio, del dolor, de la desesperanza de los hombres. Por ejemplo, dice allá en el capítulo número 6 de Apocalipsis que los hombres, dice, desearán morir. Le dirán a las montañas: caed sobre nosotros. ¿Por qué? Porque están viendo la expectación de lo que está sucediendo en esta tierra. Los hombres desearán morir. Viene un momento, hermanos, que los hombres anhelarán morir antes de estar contemplando y, hermanos, experimentando lo que es el terrible día del Señor. Los hombres van a huir, van a decir a las montañas, van a decir a las piedras: caed sobre nosotros, porque no podemos ver, no tenemos capacidad de ver el día, el juicio que está cayendo. La Biblia dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, hermanos, y las estrellas caerán a la tierra. Probablemente serán lluvias de meteoros que caerán en esta tierra. ¿Y qué será de los hombres en este momento? Y quiero decirle que es ahí donde ya no hay nada que hacer, porque siempre es bien natural que las personas, cuando ya ven lo que es la realidad de lo que se ha profetizado, de lo que se ha dicho que vendrá, por lo general los hombres lo que hacen, los seres humanos lo que hacen es querer corregir la plana en ese momento. Las personas dicen: entonces es cierto, entonces no era mentira, entonces es verdad. Por lo tanto, entonces voy a corregir esto. Dirían en el caso de los hombres con respecto al pecado, entonces van a decir: entonces vamos a dejar esta vida pecaminosa. Pero el problema es que, hermanos, siempre es necesario escuchar la palabra antes de que la palabra se esté cumpliendo sobre la vida. Es decir, es antes. Por eso es que dice el escritor a los hebreos, dice: si hoy oyeres mi voz. No dice cuando estés viendo que viene el día del Señor, el día ardiente como un horno. Entonces estaría diciendo el Señor: entonces ustedes arreglen sus vidas, entonces ustedes cambien su conducta de pecado. No, el Señor dice: si hoy oyeres mi voz, es decir, no es mañana. ¿Cuántos estamos escuchando esta palabra? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria. El Señor dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dicho de otra manera, el día que nosotros estamos vivos, el día que nosotros todavía estamos en este cuerpo,
es cuando debemos de corregir la vida. Es cuando debemos de enfocarnos en los aspectos que interesan, hermanos. Es mientras estamos vivos, no es cuando ya viene la dificultad. Usted se recuerda que por 120 años el Señor estuvo anunciando a través de Noé que venía un juicio, que venía un juicio donde Dios anegaría la tierra a través de el agua. Y ese fue el mensaje de Dios a los hombres a través de Noé. Noé se cree que se llevó 100 y pico de años construyendo la barca. Y las gentes, más bien, en lugar de ponerle atención a lo que Noé decía de parte de Dios, ¿qué es lo que la gente hacía? ¿Qué es lo que la gente hacía? Lo que la gente hacía era, hermanos, no darle importancia. Probablemente se burlaban de Noé. Porque sepa una cosa, que cuando se llevó a cabo ese juicio de Dios, que era un juicio parcial, en el sentido de que no es el juicio total como se llevará a cabo al final del milenio. Usted sabe que en esa ocasión, hermanos, la gente lo que en lugar de reaccionar, más bien no le dieron importancia. Y fue justamente en el momento donde se abrieron las cataratas de los cielos y las fuentes de las aguas se avalancharon sobre lo que es, hermanos, la tierra. Aún así, nunca había llovido. Pero cuando Dios habla, hay que ponerle atención. Damos un amén. Cuando Dios habla, cuando Dios le dijo a Noé, va a haber un diluvio. Y Noé decía, va a haber un diluvio. ¿Y qué le podía creer la gente si nunca había llovido? Y usted me pregunta, ¿y entonces cómo es que se llevaba a cabo lo que es la vida? El mundo en ese tiempo era como un invernadero. No habían tormentas, no habían lluvias. Solo era un rocío que mojaba la tierra, como para dar una idea, así como cuando está serenando, que nosotros comprendemos. Pero nunca había llovido, pero Dios había dicho que iba a llover. Y por eso hay que ponerle atención a la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso hay que ponerle atención a la palabra. Y sucedió que llovió. Sucedió, hermanos, que se rompieron las fuentes de arriba y de abajo, y se empezó a llenar la tierra. Y algunos lo han gratificado, lo han expresado de esta manera. Probablemente dijeron, es cierto lo que estaba diciendo ese tal Julano ahí, es cierto. Bueno, pero tenemos alternativa. Busquemos las partes altas cuando ya las partes bajas estaban llenando. Busquemos las partes altas. Y se fueron a las partes altas, probablemente a las partes más altas, ¿verdad? Y se fueron a esas partes. Probablemente dijeron, vamos a quedarnos aquí en los árboles también más altos. Y esto no hay que ponerle mucha atención. El problema es que iba subiendo el agua en las partes altas. Entonces no hallaron otra salida sino que correr a donde estaba Noé, hermanos, con el arca. Pero ya no se podía hacer nada. Damos un amén. Ya no se podía hacer nada. ¿Por qué ya no se podía hacer nada?
Porque, hermanos, para hacer algo es antes de que venga, hermanos, el aluvión. Para que podamos recibir la bendición de Dios, tiene que ser antes que nosotros escuchemos su palabra, que nosotros pongamos en práctica su palabra. Sin embargo, así actuamos por lo general. Y así va a actuar la gente de el día de Jehová. Va a ser en ese momento cuando van a decir: es cierto. En ese momento van a decir: era verdad. Si yo tenía una Biblia, yo la había leído, y yo había leído esos textos, y yo había escuchado predicaciones, y yo estaba conocedor de eso, y se está dando eso. Y eso será una cosa espantosa para la gente. Será algo que, hermanos, como dice el profeta Malaquías, en ese tiempo no les dejará ni raíz ni rama. Y esto es porque Dios no pasará por alto el desprecio que el hombre, hermanos, en su orgullo le ha mostrado a Dios. Porque el hombre es orgulloso. El hombre dice, la misma palabra dice: el necio, no hay Dios. El necio, el hombre necio, hermanos, no le da importancia a la palabra, no le interesa. Sus prioridades, sus cosas son las que más importan y no las de Dios. Y en base a esa indiferencia es donde viene la terrible ira de Dios, donde viene el día espantoso de Dios, donde viene el día de la venganza de Dios. Hermanos, quiero decirle lo siguiente: ese día, de acuerdo a lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo, nosotros estamos prácticamente en la recta final de que se lleve a cabo el día del Señor. El Señor dejó un sinnúmero de, diríamos, de aspectos proféticos que conllevarían el día de la venganza del Señor. Por ejemplo, el Señor dejó como señal que su regreso sería como en los días de Noé. Dicho de otra manera, que en las condiciones que estaba la sociedad en el tiempo de Noé, ¿cuáles eran las condiciones en las que estaba? Comamos y bebamos. Porque eso es lo que dice, que cuando empezó a caer el diluvio, dice, unos estaban comiendo y otros estaban bebiendo cuando empezó a llover. Entonces, así dijo el Señor, será como una señal, como los días de Noé. Los días de Noé, hermanos, ahora a esta fecha son peores que los tiempos de Noé. El Señor habló con respecto a la higuera. Dijo, cuando la higuera, que esto representa a Israel, cuando la higuera reverdezca, sabed que el verano está cerca. Dicho de otra manera, aunque hay una escuela teológica que no acepta que la higuera se refiere a Israel con respecto a su regreso, eso no nos debe de quitar el sueño a nosotros, porque eso es lo que está en la palabra. Porque el Señor dijo también que cuando la higuera reverdezca, sabed que el verano está cerca. La higuera ya tiene casi 80 años de haber reverdecido. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La higuera ya tiene casi 80 años de haber vuelto a su tierra.
y la higuera ha reverdecido. La higuera es Israel. En Ezequiel, el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, allá en el valle de los huesos secos, le dijo, Ezequiel profetiza sobre los huesos secos. Se está refiriendo a Israel. Y el Señor le dijo a Ezequiel que lo hiciera. Israel profetizó sobre los huesos secos. Se está refiriendo a ese tiempo de sequedad de Israel en el exilio. 2000 años de estar sin patria. Pero vino Ezequiel y profetizó, y dice que hubo un movimiento de tierra y, hermanos, un ruido de huesos que se juntaron, y luego se levantó un ejército poderoso. Es la figura de Israel. Solo que Israel en esa figura está en la carne. Vendrá el momento cuando habla Zacarías que la profecía de Ezequiel, cuando diga Ezequiel que entre el espíritu sobre los huesos secos, hasta entonces el pueblo de Israel verán a Cristo y lo reconocerán como el Mesías. Pero ahorita todavía, hermanos, es el primer periodo. Es decir, se ha levantado nada más Israel en el aspecto puramente político, pero no espiritual. Y ahí está. ¿Y qué quiero decir con eso? Son señales que el día grande de Dios está por darse. Y usted ve el mundo. Y es más, usted ve a la iglesia tan acomodada. Usted ve que, hermanos, no estamos nosotros como a la expectativa. Pero qué tremendo es, oiga esto, qué tremendo de esto que estoy diciendo es que, por supuesto, aquí Pablo está hablando a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses estaban en esa expectativa del regreso del Señor. Pero Pablo les está diciendo que realmente, aun cuando ellos no han entendido con respecto a los tiempos y las sazones, queriéndole decir que eso pues ya ellos debían de saber que el Señor, cuando viniera en el día de venganza, ellos estarían exentos del día de venganza. ¿Y por qué estarían exentos del día de venganza? Mire lo importante que es estar dentro de la iglesia. Mire lo importante que es pertenecer al cuerpo místico glorioso de la iglesia. Damos un amén. Mire lo importante que es estar adentro. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, en el preciso momento que entra en función el día del Señor, que se lo vuelvo a decir, no es otra cosa sino el periodo de la gran tribulación. En ese mismo momento, hermanos, la iglesia es levantada. Y le voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de Noé, que tipifica el rapto de la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué es lo que vemos nosotros en el juicio del diluvio? El juicio del diluvio era un juicio que cubriría toda la faz de la tierra. Los mismos científicos, hermanos, no han podido desvirtuar que hubo un diluvio universal. Ni los mismos científicos. Por ejemplo, en estos lugares que está a miles de kilómetros de donde probablemente se inició el juicio
del diluvio, por ejemplo, hermanos, hay evidencias en estos lugares. No sé si usted en las partes altas, en los volcanes, en los cerros, ve usted un graderío que se van marcando, y eso indica que fue el tiempo del diluvio que abarcó, hermanos, la tierra completa. Pero ¿qué pasó ahí? Antes, está conmigo, antes que, hermanos, se desatara lo que era el juicio de Dios, Noé entró en el arca. El arca es tipo de Cristo, pero Noé ya era alguien que había estado siguiendo y construyendo el arca, y entró en el arca. Y luego de que entró en el arca, empezó a llenarse la tierra. Y eso nos indica, y eso nos da un panorama de la figura de la iglesia, que antes que entronice el día terrible de la ira de Dios, el Señor levanta su iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el caso de Lot, hermanos, cuando viene el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que sucedió? A pura rastra, que sin duda así va a ser con la iglesia del Señor, a puro remolque, porque la iglesia está dura, la iglesia está impía, la iglesia está mundana. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermanos. Y los ángeles agarraron a Lot y lo arrastraron fuera y le dijeron: escapa por tu vida al monte, porque no podemos hacer nada a menos que tú no estés fuera. Y eso es lo que se llevará a cabo. Quiere decir que dentro de muy poco tiempo, dado el panorama, por ejemplo, usted está viendo todas las naciones están armándose hasta los dientes. Ahora sí que les agarró la chiripiolca a todos. Ahora sí que, hermanos, estaba viendo yo que por lo menos Japón tiene como 60 años que se había alejado del asunto militar, porque Estados Unidos le daba la sombra. Pero ahora que Estados Unidos está ahí con un montón de resabios y amenazando y todo, ahora todos, tanto, hermanos, Japón ahorita está corriendo para armarse. Ahorita todas las naciones están tratando cómo hacerse de los armamentos nucleares, y todo el mundo está amenazando, y las guerras ya empezaron, y la cosa está caliente, y no hay parte en el planeta donde podamos decir: aquí hay paz. ¿Qué nos indica eso? Lo que nos indica eso, que el tiempo ha pasado. Jesús dijo: la noche viene, el día se acaba. Lo que viene es la noche. Lo que viene es lo más terrible sobre este mundo. Lo que viene no son chocolates. Lo que viene para este mundo es el ardor de la ira de Dios. Fíjense que yo estaba pensando que la gente dice: yo peco, yo hago lo que quiero, yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, y a mí no me importa eso del evangelio y eso de la religión. Eso es asunto puramente, hermanos, una total estupidez. Eso no tiene sentido. Vendrá el momento cuando cada palabra que se haya dicho contra el Altísimo tendrá consecuencias. Vendrá el momento cuando el mismo diablo, la misma religión que se ha dado la tarea de engañar a los hombres, vendrá el momento cuando tendrán que enfrentar el día del Señor.
Y Dios lo hará porque Dios es justo. Porque si Dios no enjuicia al hombre, Dios dejaría de ser justo. ¿Por qué? Porque el hombre merece ser llevado a juicio. Merece ser llevado, hermanos, a que dé cuentas. Imagínense que si nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó con todos los Césares? ¿Qué pasó con todos esos asesinos? ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó? Ya murió, ya se le acabó, pues ya no pagó nada. No, todos damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios mostrará su justicia sobre los paganos, sobre los perversos, sobre los atroces. Pero lo lindo de esto es que, hermanos, en el preciso momento que se lleve a cabo el inicio del día del Señor, que sin duda está por darse, los vientos eso indican, en ese preciso momento la iglesia se va. ¿Cuántos se van con Cristo? De un amén los que están dormidos. Los que están despiertos, ¿cuándo se van con Cristo? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Señor. Ahora, hermanos, es importante señalar lo siguiente, que el día del Señor será repentino. Primero, el Señor a través de su palabra, a través de las predicaciones, etcétera, el Señor está alertando. Está diciendo, viene el día terrible de Jehová. Está diciendo el Señor a través de la palabra, a través de los profetas. El día del Señor vendrá. Por ejemplo, es terrible. Dice el capítulo 4 de Malaquías, se lo voy a leer, verso 1. Porque he aquí, Malaquías está a la parcito de cuando inicia San Mateo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos, dice, ¿qué dice ahí? Los soberbios. Y todos los que hacen maldad. ¿Qué más dice ahí? ¿Lo está buscando? ¿Lo está leyendo? Malaquías 4. A saber dónde será ese libro, hermano. ¿Y qué más dice ahí? Y todos los que hacen maldad serán, como dice, como estopa. Aquel día que vendrá, dice, los abrazará. Ha dicho, ¿quién lo ha dicho? ¿El pastor? No, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice, y no les dejará raíz ni rama. Información al día, información actualizada para este tiempo. Pero lo terrible es de que dice, hermanos, la palabra, por ejemplo, leíamos en el capítulo 5 de Tesalonicense, la primera carta, pero dice acerca, verso 1, de los tiempos y de las sazones, que quiere decir, pero a raíz del tiempo o las fechas, que es lo mismo, no tenéis, le dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos, necesidad que yo os escriba esto, pues ya Pablo les había explicado. Y les dice, ya no hay necesidad, ustedes ya saben que cuando venga el día del Señor, en su primera fase ustedes se van, para decirlo así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, repentino. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, la analogía que está dando el pasaje o Pablo aquí en esta escritura
está diciendo que los tesalonicenses no tienen por qué estarse ellos preocupando. Los tesalonicenses no tienen que estar ellos pendientes de esto, porque ellos ya tienen muy claro que no van a participar de este día. Bendito Dios. Porque cuando digan paz, entonces como es un día repentino, ¿verdad? No estemos pensando que es un día de 24 horas también, hay que aclararlo. El día del Señor se compone, acuérdese que Dios no tiene reloj. Acuérdese que en Dios no hay la medida crono que nosotros tenemos acá en la tierra. Diríamos, si es que hay medida en Dios, Dios mide su tiempo en el cairó de Él, es decir, en el tiempo de Él, no en el reloj nuestro. Entonces, cuando Él habla del día del Señor, el día del Señor es un periodo de tiempo, no son 24 horas. Pedro dice que un día para Dios son 1000 años, imagínense. Y 1000 años es un día. Así es Dios. Entonces, para ir finalizando, el día del Señor no son 24 horas, sino que inicia este día, hermanos, luego de que la iglesia es levantada, 7 años, y termina este día del Señor cuando allá en el final del milenio, el Señor lleva a juicio en su totalidad a todo, y incluyendo al mismo diablo. Este día será como ladrón, como dice acá esta escritura, será de repente. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el campo mundial? Los hombres con su tecnología dicen, vamos para adelante. Los científicos están haciendo todas sus proyecciones para el espacio. Hermanos, los comercios están, usted ve cómo están las naciones ahorita, los chinos y los americanos y los estos y los otros, con el gran problema de los asuntos del mercado. Se han alborotado, están centrados. Otros están hablando de supuestas paz. Otros están en otras proyecciones. Dicho de otra manera, que lo que está diciendo Pablo, que el día del Señor, dice, vendrá mientras la gente, lo digo de esta manera, está más que todo enfocado en otras cosas, pero no en que va a venir el día del Señor. Entonces dice que, pero vendrá de repente. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. O sea que yo no sé cómo está el cairó de Dios. Yo no sé cómo está, por decirlo de esta manera, el tiempo de Dios. Pero lo que nos indica el panorama es que el tiempo de Dios está, hermano, justamente en su momento. El tiempo de Dios. Entonces, la gente, ¿cómo está ahorita? Usted se va al mar, váyase al mar y vaya a ver a un montón de mujeres peladas allá, ¿y está bien? Usted va al mar, tanto los hombres con los yates, usted va a ver, la gente anda corriendo, vaya a los gimnasios, está lleno de los, vaya a los estadios, vaya a todo lado, la gente está, hermanos, supuestamente tenemos paz en este país, supuestamente estamos bien en esta economía. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Pero cuando digan este país está en paz, cuando diga vamos a tener ahora mejor seguridad, mejor alimentación, hoy vamos a tener mejores perspectivas de vida porque hay una mejor tecnología y hay ahora la ciencia y están las cosas modernas. Así está la gente ahorita. Pero dice aquí, le dice Pablo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Es decir, que los hombres, como en lo menos que piensan es en esto,
sino que están pensando en todo lo que estoy diciendo, hermanos, va a ser una cosa que ya no se va a poder hacer nada. Porque vendrá, dice, así como cuando la mujer le agarra los dolores de parto. ¿Qué es lo que sucede? Esta analogía que hace el Señor con dolores de parto. Lo que dice el Señor acá es que será similar a eso. Por un lado dice como ladrón. El ladrón no avisa. No está diciendo que Dios se está comparando a un ladrón, sino que está poniendo el ejemplo, así como un ladrón no avisa. Ese lenguaje pues lo entendemos nosotros y por eso es que lo deja el Señor ahí. Y así dice, será la venida del Señor de repente. Porque si el ladrón dice, mire, mañana le voy a ir a romper la caja fuerte ahí, ese pisto que tiene ahí, que ya está mojoso está. Inmediatamente usted lo saca, usted pone unos policías, usted pone perros, usted pone alambre, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué sucede? No se deja robar. No, entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor alerta antes. El Señor alerta antes. Les dice, va a venir un día terrible. Y eso también lo explica con el respecto de la mujer con los dolores de parto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la mujer, bueno, hay casos de casos. Pero por lo general, yo me acuerdo cuando nació uno de mis hijos, a comernos una pizza íbamos con Zenaida. Estamos celebrando, no sé por qué, pero quizás en ese tiempo todavía comíamos pizza. Y estábamos comiendo la pizza cuando la miro que se está desesperando. Y fue cosa de correr. Así va a ser la venida del Señor. Es decir, cuando ya el dolor de parto, ya como dicen, ya reventó. Dice, no sé cómo se llama esa cosa. Cuando ya reventó, los hombres saben más de eso. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cómo? La fuente. Cuando ya revienta la fuente, corra. Bueno, a mí mismo me tocó atender un parto de un empleado en la calle, adentro del carro. No pudimos llegar al hospital. Ahí al frente de la terminal de Oriente, la hermanita ya no pudo más. Y le dije al esposo, agárrela de las dos patillas y aquí vamos a sacarlo. Y salió el cipote ahí, una cipote. Hace poco vino a visitarnos. No hay tiempo. Cuando venga el Señor, no hay tiempo, no hay para dónde correr. Ahora es el día de Jehová. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día cuando nosotros tenemos que apercibirnos. Porque vendrá de repente. ¿Verdad? De repente. Este es un mensaje para la iglesia sobre todo. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Usted ve la iglesia como está de muerta ahora. La iglesia le teme a la oración, le teme a congregarse, le teme a servir. En lo menos que piensa es en los asuntos de Dios y la vida más la dedica a los asuntos temporales. ¿Qué será? ¿Qué fue lo que le pasó a 5 de las 10 vírgenes? Que es, de alguna manera lo podemos aplicar como ejemplo a la frivolidad de muchos creyentes en este tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente todos estaban esperando hermanos, el cordel, el curcel del novio, ¿verdad? Porque eso era una cosa literal en Israel. Es decir, la novia está en la casa del papá. Es así tradicional eso antes, no sé si ahora, pero por eso lo puso el Señor ahí como ejemplo. Y entonces las madrinitas, que podríamos llamarle, que en este caso serían las vírgenes, el ritual o la ceremonia se lleva que a medio camino
Ya el muchacho ya hizo la casa allá del papá. Entonces, a medianoche o en alguna hora de la noche sacan a la novia, la saca el novio para llevarla a donde él ha hecho su casa allá del papá. Entonces, a medio camino están las que van a acompañar esa boda. Pero entonces ahí el Señor saca ese mensaje y ese ejemplo que 10 de ellas, las 10 estaban supuestamente preparadas, pero a la verdad que solo 5 eran las que tenían aceite. Y cuando pasó el novio, todas estaban dormidas, así como está la iglesia ahora, bien dormidita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, bien dormidita, ¿verdad? Y pasó y se asustaron. Aquí a medianoche el esposo viene, y se asustaron y todas se despertaron y hicieron a la lámpara. Y 5 de ellas, las lamparitas secas, ojos que tenían años de no echar una lágrima por Cristo, secos, tostados. Y salieron corriendo y le dijeron a las que aún dormidas, pero aquellas por lo menos habían se preparado. Y le dijeron, danos de tu aceite. No, le dijeron, no podemos. A la hora de las horas, como se dice, ya no hay nada que hacer, señores. A la hora de las horas ya no hay nada que hacer. A la hora que se le está parando el corazón, no me esté diciendo, voy a aceptar al Señor. No, eso no es cierto, eso es mentira. Hay hermanos que dicen, fíjese que yo le dije a la hora que se estaba muriendo, está conmigo, iglesia, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Yo le dije a la hora que se estaba muriendo, acepta al Señor, y peló los ojos. Entonces se aceptó. Así que en la vela de él hay que predicar que se fue con Cristo. Mentiras. La Biblia dice, si creyeres en tu corazón. ¿Y qué más dice? Confesares con tu lengua. Entonces es donde se da el milagro de la salvación. Pero no es así. Entonces la gente a la hora de que se está muriendo, tráiganme al cura. Y aunque le llevan el cura no hace nada. Y tráiganme al pastor, y aunque le lleva el pastor y no pueden hacer nada. Es cuando uno está vivito. Todavía cuando está calentito. Damos un amén. Todavía cuando estamos vivos en la carne, entonces podemos tomar la mejor decisión. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si usted está preparado. Yo no sé si usted está dentro de este paquete que se va a ir antes de que venga el día terrible del Señor. Yo no sé. ¿Quién lo sabe? Uno es que lo sabe. Por eso dice Pablo a los romanos, el Espíritu da testimonio al Espíritu nuestro que somos de Dios. Uno sabe si uno está inventando, si uno está queriendo dar una imagen que en el fondo uno sabe que no está haciendo nada. Ese es un problema que se tendrá que enfrentar esa persona con Dios. Porque en lugar de ser levantados en el primer raúl, que diríamos que es el momento del rapto, un montón de personas que van a experimentar no el rapto, sino el día del Señor. Qué importante que esta mañana cada uno nos analicemos. ¿Qué podemos hacer por el otro? Predicarle, eso es lo único. Y ahí obligarles e insistirle, no podemos hacer nada. Esta es una decisión muy personal, muy propia. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.